La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3:16. Muy buenas tengan todos ustedes. Nuevamente por acá dándole gracias al Señor por permitirnos esos espacios de edificación bíblica para cada uno de nosotros. Hoy vamos a mirar cómo la palabra de Dios debe morar en abundancia en nosotros, enseñándonos, exhortándonos o animándonos en toda la sabiduría y con cánticos de gracia para con el Señor. Bien, morando, enseñando y exhortando en toda sabiduría. En primer lugar, morando. Dice la palabra que esa escritura, esas palabras de Cristo deben morar con suma abundancia en nosotros. ¿Cómo debe morar la palabra en nosotros? En abundancia. Estudiando, leyéndola, analizándola, reflexionándola, meditándola, pensando con profundidad en la palabra, llevándola a la práctica, saturándonos de la palabra de Dios, memorizando la palabra de Dios, exponiéndonos a la palabra de Dios. Bien, eso es en abundancia en vosotros. Ahora, en segundo lugar, enseñando la palabra de Dios, aconsejando la palabra de Dios, para poder dar un concepto de la palabra de Dios a otra persona. Primero debemos aplicarla a nosotros mismos. Primero debemos empaparnos de esa palabra de Dios y de esa manera podemos mostrarla a otra persona. Si no nos empapamos de la palabra de Dios, si no nos saturamos de la palabra de Dios, si esa palabra no abunda en nosotros, no podemos enseñar la palabra de Dios. Sería antiético, ¿no? Estaríamos vacíos, no tendríamos nada que dar a otras personas. En tercer lugar, exhortando a otros o exhortándonos unos a otros. La palabra exhortar nos da la idea de animarnos unos a otros, animarnos a las buenas cosas, a las cosas de Dios, animarnos a seguir adelante, animarnos a estar en la palabra, animarnos a congregarnos, animarnos, en resumidas cuentas, a todo lo que le agrada a Dios, animarnos con base en la Escritura a agradar a nuestro buen Dios. Y en cuarto lugar, nos dice que debemos morar enseñando, exhortándonos, pero en sabiduría, en toda la sabiduría o guiados por la sabiduría de Dios, no la sabiduría humana, sino la sabiduría divina, eterna, perfecta de Dios, que se encuentra ¿en dónde? En la Escritura. Es la sabiduría de Dios la que nos debe guiar a animarnos, nos debe guiar a enseñarnos, nos debe guiar a permanecer en abundancia la palabra de Dios en nosotros. Bien, sea la palabra de Dios guiándonos, sea la palabra de Dios enseñándonos, que sea la palabra de Dios animándonos. Va a leer Colosenses 3:16 en la nueva versión, nueva traducción viviente. Dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene nuestras vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da con base en su sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Bueno, el Señor les continúe bendiciendo a todos y que podamos llevar a cabo su voluntad y su propósito para la honra y gloria de nuestro buen Dios. Bendiciones del Señor.